Estamos en comunicación telefónica en otra de las entrevistas exclusivas de la mañana, ¿sí? Con Matías del Prato. Él es profesor del Instituto de Cultura Aborigen de la ciudad de Córdoba y en el mes de abril salió publicado en la revista Pachamama, en la revista del Instituto de Cultura Aborigen, un artículo que se llama Gobernar es Poblar al Museo de la Plata, ¿sí? Publicado por esta revista, y estamos con el autor de este artículo, Matías del Prato. Matías, muy buenos días, bienvenido a Mate Amargo. Diego te saluda. Buenos días a todo Río Tercero, tanto a la gente que trabaja en el programa como a la que está escuchando. Bueno, Matías, la verdad, bueno, antes que nada darte gracias, ¿sí? Por esta comunicación y estamos en esto, en la reflexión sobre el Bicentenario, y la idea era que cada uno, o diferentes puntos de vista, poder opinar al respecto. Y lo que se me ocurría hoy, cuando estos días, después de hablar con vos y poder organizar entrevista, era a costas de qué procesos culturales, identitarios, se construyó esta nación argentina. Bueno, me parece bastante interesante la pregunta, como para pensar también muchos de los problemas de la actualidad, ¿no? En primera instancia me parece importante pensar de que la nación ha sido una invención o una creación de algunos sectores que pertenecen a este territorio, ¿no? Como para desnaturalizar la mirada de que todos los habitantes de estos territorios se han involucrado en la construcción de esta nueva identidad, ¿no? Cuyo por ahí mito de origen o mito fundacional es el 25 de mayo, claro, ¿no? Y que para poder desde ahí pensar cómo el desarrollo y la construcción de la nación argentina ha implicado la subordinación de otro tipo de identidades, bien, de carácter étnico o de carácter de clase inclusive. Bien, y justamente a esto que decías y retomando un poco tu artículo publicado en la revista, Matías, era ¿cuál fue el papel del Museo de la Plata en la conformación de esta cultura nacional? Bueno, es importante pensar de que el proceso de construcción y de invención de la nación se ha llevado a cabo por medio de distintas instituciones. Es decir, por un lado, una de las instituciones fundamentales que fue creada con tal objetivo fue la escuela, por ejemplo, claro, ¿no? Así en el siglo XIX. Y en el caso del Museo de la Plata, sus características como que expresan tanto el avance del Estado Nacional argentino hacia lo que era considerado territorio de indios libres, le hace lo que sería el Gran Chaco como Pampa Patagonia, claro, ¿no? Y el museo ha oficiado como la institución que ha clasificado, estudiado, examinado y jerarquizado a la historia y las identidades de estos pueblos, ¿no? Mediante expediciones acompañadas, ¿no?, con el Ejército Nacional, mediante la apropiación de producciones culturales, mediante el allanamiento y saqueo de cementerios originarios para la colección de huesos y el estudio de sus cuerpos para ver cómo en estos cuerpos el Estado podría legitimar su inferioridad, ¿no? Es decir, el Museo de la Plata, en ese sentido, no es una institución aséptica, es una institución que ha desarrollado una clasificación, una exhibición cuasi zoológica de las identidades de los originarios, porque se calculaba que con justamente el desarrollo de la patria, el desarrollo del progreso, estos pueblos iban a perecer o exterminarse. Entonces, antes de que esto suceda, claro, había que estudiarlos y clasificarlos y asignarles un lugar, ¿no?, en las vitrinas del Museo de la Plata, para explicar lo que era la prehistoria de la Argentina, más que la historia, ¿no? Bien. Es decir, en este doble juego se ve la invisibilidad que en la larga duración hoy en gran parte permanece con respecto a estos pueblos por parte del Estado argentino, ¿no?
Claro, y me preguntaba Matías también que es por ahí como vos cerrás el artículo, qué es lo que muere cuando vive la patria, ¿no? O qué es lo que murió cuando vive la patria. Claro, es decir, nosotros tenemos que pensar que las identidades siempre se construyen de una manera dialógica o dialéctica en relación a un otro. Y en el caso de la Argentina, como en el caso de la mayoría de los estados latinoamericanos, ese otro en un primer momento fue siempre expresado por los distintos pueblos originarios, como también, no hay que olvidarse, de los pueblos afroamericanos, ¿no? Que también han sido en gran medida invisibilizados a lo largo de nuestra historia, ¿no? Entonces, por ahí cuando una identidad pretende afirmarse, consolidarse, siempre se hace en relación a otras identidades, ¿no? Y esos términos se pueden dar en términos de cooperación, pero también se pueden dar en términos de conflicto, ¿no? De lucha, de disputa, tanto de bienes, de sentidos, de cosmovisiones. Entonces, desde ahí me parece importante pensar de que la vida de la patria, justamente, ha implicado la muerte de muchos idiomas nativos, ha implicado también la muerte de sistemas de creencias originarios, ha implicado la expropiación territorial para muchos de estos pueblos. La conquista, ¿no?, del desierto, ¿no? Claro, la conquista inclusive ya hoy lo vemos inmortalizado a Julio Argentino Roca en el billete de mayor valor económico en Argentina, cuando Roca tiene nada más y nada menos que en su currículum la responsabilidad de haber comandado un genocidio que se calcula que fueron entre 20.000 a 30.000 originarios asesinados, ¿no? Sí, justamente. No solamente, inclusive la misma denominación de desierto, digo, uno piensa, ¿no?, cómo se ha invisibilizado a estas culturas denominando su territorio como vacío, ¿no? Y justamente con esto, Mati, como para ir cerrando también la entrevista, era que por qué, digamos, no somos conscientes o no hemos podido tomar conciencia y seguimos manteniendo a la imagen de Roca en el billete de 100 pesos, tanto nombres de calles, ¿sí?, de genocidas, de autores que han estado en este terrorismo de Estado, sobre todo en los pueblos originarios, porque hoy lo seguimos manteniendo y dándole importancia a todos estos personajes, y por ahí muy poco nos acordamos de otros que realmente tuvieron que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que después de los 500 años del aniversario de la conquista de América se ha experimentado de todos modos un cambio en distintos sectores de la sociedad civil, pero no alcanzan. Yo creo que se mantienen justamente estas canonizaciones o estas representaciones históricas en la actualidad, porque tanto el sistema político como el sistema educativo han impregnado y naturalizado por ahí un proceso histórico bastante cruel y complejo que se viene llevando desde hace 200 años. Me parece que sería importante pensar, por ejemplo, por qué un presidente democrático como Irigoyen institucionalizó para festejar la conquista de América como el Día de la Raza. Sería importante pensar en, por ejemplo, cómo cuando los originarios en Napalpí, en Chaco, en 1924 realizaron la primera huelga agrícola aborigen, fueron exterminados por el Estado Nacional, como en Formosa en 1947, ¿no?, en el gobierno peronista. Entonces vemos cómo distintas políticas estatales, tanto en periodos democráticos como dictatoriales, han definido este otro originario en términos de peligrosidad, en términos de distancia, es decir, como ajenos a lo que vendría a ser la identidad argentina, y de ahí vemos cómo inclusive la escuela termina de condecorar esto en la institucionalización de una lengua, de símbolos, de personajes, porque es importante no cambiar los personajes canonizados por otros solamente, sino pensar de que la historia la protagonizan y la han protagonizado grandes sectores populares o de masas. Entonces, me parece que no alcanza con quedarse en este revisionismo de la historia liberal que por ahí se hizo en el peronismo, en invertir los términos en cuanto a que los héroes anteriores ahora son villanos y los villanos pasan a ser héroes, sino involucrar a otros sectores sociales que han participado en las distintas luchas para
legitimar sus demandas y ver cómo en la actualidad muchas de ellas aún no han sido resueltas o tenidas en cuenta. Bien, bueno, Matías, la verdad que da para seguir hablando y estamos acá todos prendidos en la mesa con un montón de ganas de poder seguir preguntando, pero tenemos, bueno, ya nos queda la última horita del programa, pero seguramente te vamos a estar molestando para otro sábado. Nosotros tenemos siempre el programa los sábados por la mañana, para otro de los sábados, para poder seguir hablando de este tema, ¿sí? Seguir hablando de este tema de la cultura que forma parte de nuestra historia justamente, y algunos de estos sábados te vamos a volver a molestar, pero desde ya te agradecemos, ¿sí?, por este contacto con Cadena 26, con Mate Amargo. Bueno, buenísimo. Para mí me parece muy importante que en los distintos lugares de Córdoba, de Argentina, inclusive de América Latina, se esté intentando repensar estos asuntos, problematizar, desnaturalizar algunas configuraciones o definiciones culturales que no se corresponden con la realidad, para no solamente pensar en lo que ha sucedido en el pasado, sino como para empezar a tener claro el horizonte hacia adelante, ¿no? Bien, bueno, Matías. Así que estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ya te vamos a estar llamando. Pasó entonces un abrazo. Por Mate Amargo, Matías del Prato, sí, profesor del Instituto de Cultura Aborigen y autor del artículo que salió publicado en el mes de abril en la revista Pachamama, Gobernar es Poblar, al Museo de la Plata, ¿sí? Pasó una de las tantas entrevistas exclusivas que tenemos en la mañana de hoy por Mate Amargo.